Un hombre entró en una sala con 30 ateos. Nadie sabía quién era él realmente. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. La sala estaba llena, el aire denso de expectativa y escepticismo. Yo estaba sentado en la tercera fila con mi libreta y mi bolígrafo, listo para documentar lo que prometía ser otro debate más sobre fe y razón. Había asistido a docenas de estos eventos. Siempre terminaban igual. Gritos, frustraciones, nadie convencía a nadie. Pero ese día fue diferente. La convocatoria había sido clara. Debate abierto, un creyente versus 30 ateos. El formato era viral en Internet. Había visto videos similares con millones de reproducciones. La premisa era simple pero efectiva. Una persona defendiendo una postura contra 30 que pensaban lo contrario. El morbo, la tensión, el espectáculo del conflicto, todo estaba servido. Los 30 ateos ya estábamos ubicados. Digo, estábamos, porque yo también me consideraba uno de ellos. Había dejado la fe hacía años, después de demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas contradicciones que nadie en la iglesia pudo resolver. Me volví escéptico, materialista, alguien que solo creía en lo que podía ver, tocar, medir. A mi izquierda estaba Sebastián, un profesor de física de 42 años, con su característica barba gris y sus lentes de marco grueso. A mi derecha, Valeria, una abogada de 38 años que había crecido en un hogar católico ultraconservador y había salido de allí con más heridas que respuestas. Más adelante estaban Martín, ingeniero, Carolina, médica, Roberto, filósofo, 30 personas con historias diferentes, pero una convicción compartida. Dios no existía, y estábamos allí para demostrarlo. El moderador, un hombre de unos 50 años llamado Javier, subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro que promete ser intenso, dijo con una sonrisa nerviosa. Las reglas son simples, respeto mutuo, argumentos sólidos y que gane la mejor idea. Nuestro invitado llegará en cualquier momento. Les pido paciencia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de nosotros intercambiamos miradas. ¿Quién sería el valiente o el ingenuo, dispuesto a enfrentarse a 30 mentes críticas? Seguramente será algún pastor con su Biblia bajo el brazo, murmuró Sebastián a mi lado. Siempre es lo mismo. Citas bíblicas, emociones, cero lógica. Asentí. Había visto eso demasiadas veces. Entonces, la puerta lateral se abrió, y él entró. No sé cómo describirlo sin sonar melodramático, pero la temperatura de la sala cambió. No de forma física, sino emocional, espiritual, dirían algunos. Pero yo era ateo, no creía en esas cosas. Era un hombre de aproximadamente 33 años, tal vez un poco más. Complexión normal, ni muy alto ni muy bajo. Vestía ropa sencilla, unos pantalones de tela oscuros, una camisa blanca sin corbata, sandalias, nada especial. Pero sus ojos eran diferentes. No puedo explicarlo mejor. Había algo en su mirada que te atravesaba. No de forma amenazante, sino comprensiva. Como si te conociera, como si supiera exactamente quién eras, qué pensabas, qué te dolía por dentro. Caminó hacia el centro con una serenidad desconcertante, sin prisa, sin nerviosismo. Se sentó en la silla que habían preparado para él, frente a todos nosotros, y simplemente esperó. Javier carraspeó. Bueno, ¿podrías presentarte, por favor? El hombre sonrió, una sonrisa cálida, genuina. Pueden llamarme Yeshua, dijo con voz tranquila pero firme. Estoy aquí para responder sus preguntas. ¿Yeshua? Preguntó Carolina desde la segunda fila. ¿Nombre hebreo? Así es. ¿Y qué credenciales tienes? Intervino Roberto, el filósofo, con tono desafiante. ¿Eres teólogo? ¿Pastor? ¿Profesor? Yeshua lo miró directamente a los ojos. Soy carpintero. Un silencio incómodo llenó la sala. Luego, algunas risas nerviosas. ¿Un carpintero? ¿Eso era todo? Con todo respeto,
dijo Sebastián levantando la mano. Un carpintero viene a debatir con un físico, una médica, un filósofo, ingenieros, abogados. ¿No te parece un poco presuntuoso? Yeshua no se inmutó. La verdad no depende de los títulos académicos, depende de la realidad, y la realidad está disponible para todos los que quieran verla. Bonitas palabras, replicó Valeria, pero aquí vamos a necesitar más que poesía. Vamos a necesitar evidencias, lógica, razón. Eso es exactamente lo que vine a ofrecer, respondió Yeshua. Javier intervino antes de que la tensión subiera más. Bien, comencemos entonces. El tema central es, ¿existe Dios? Yeshua defenderá que sí. Ustedes 30 argumentarán que no. ¿Les parece justo? Todos asentimos. Algunos con confianza, otros con curiosidad. Yo simplemente observaba a ese hombre llamado Yeshua. Había algo en él que no encajaba. No era arrogancia ni ingenuidad. Era certeza, como si supiera algo que nosotros no. Primera pregunta, dijo Martín, el ingeniero, poniéndose de pie. Vamos directo al grano. Si Dios existe, ¿dónde está la evidencia? Y no me vengas con mira el universo o siente tu corazón. Quiero evidencia empírica, científica, verificable. Yeshua asintió lentamente. Excelente pregunta. Vamos a empezar por lo más básico, el origen del universo. Martín, tú eres ingeniero. Dime, ¿cuándo algo complejo, organizado y funcional surge por accidente? Martín frunció el ceño. No estamos hablando de accidentes, estamos hablando de procesos naturales. ¿Y cuál es la diferencia? Los procesos naturales siguen leyes físicas. Exactamente, dijo Yeshua con calma. Siguen leyes. Y toda ley tiene un legislador. Toda información tiene una fuente inteligente. Tú trabajas con sistemas complejos todos los días. Si encontraras un código de programación funcionando perfectamente en una computadora, ¿asumirías que surgió por casualidad o buscarías al programador? Pero el universo no es una computadora, interrumpió Sebastián. ¿No? Yeshua lo miró con esa intensidad tranquila que desarma. El ADN es literalmente un código de información. 4 letras, adenina, timina, citosina, guanina, combinadas en secuencias específicas que contienen las instrucciones para construir y mantener cada ser vivo. Una sola célula humana tiene información equivalente a 1000 enciclopedias. Eso surge por accidente. Surge por evolución, respondió Carolina, la médica. Millones de años de mutaciones y selección natural. Mutaciones aleatorias, precisó Yeshua. ¿Cuántas mutaciones aleatorias beneficiosas conoces, Carolina? Ella vaciló. Bueno, algunas resistencias bacterianas, que siguen siendo bacterias, completó Yeshua. Nunca has visto una mutación aleatoria que agregue información nueva y funcional. Solo ves pérdida de información o reordenamiento. Para construir la complejidad que vemos en los seres vivos, no necesitas pérdida de información. Necesitas agregar información masiva, específica, funcional. Y eso nunca se ha observado por procesos aleatorios. El silencio que siguió fue denso. Yo escribía frenéticamente en mi libreta. Este hombre, este carpintero, sabía de lo que hablaba. Pero eso no prueba a Dios, insistió Roberto. Solo prueba que no entendemos completamente el proceso todavía. Yeshua sonrió. ¿Y cuánto tiempo más necesitan para entenderlo? Otro siglo, 2. La ciencia lleva décadas intentando crear vida desde cero en laboratorios con todas las herramientas, conocimiento y recursos disponibles. Y no lo han logrado. Pero ustedes creen que sucedió por accidente en un charco primitivo hace miles de millones de años. ¿No les parece que eso requiere más fe que creer en un creador? Eso es trampa retórica, exclamó Valeria. Estás invirtiendo la carga de la prueba. No, respondió Yeshua con firmeza. Estoy señalando que ambas posiciones requieren fe. La diferencia es que mi fe está respaldada por evidencia, diseño inteligente, información codificada, leyes físicas finamente ajustadas,
causas inmateriales para el origen de la materia. Tu fe está respaldada por la esperanza de que algún día la ciencia lo explique sin Dios. Me di cuenta de que mi mano temblaba mientras escribía, no de miedo, sino de algo que no podía nombrar, como si algo dentro de mí supiera que estaba presenciando algo importante. Siguiente pregunta, dijo Javier tratando de mantener el control. ¿Alguien más? Una mujer de unos 45 años llamada Patricia levantó la mano. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado recientemente. Yo tengo una pregunta, dijo con voz temblorosa. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué mi hija de 7 años murió de cáncer mientras yo oraba cada noche pidiendo que la salvara? El aire se congeló. Todos los ojos se dirigieron a Yeshua. Esta era la pregunta que destruía a la mayoría de los creyentes. El problema del mal, el talón de Aquiles de la fe. Pero Yeshua no desvió la mirada. Se puso de pie y caminó lentamente hacia Patricia. Se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Patricia, tu hija no está muerta. Está más viva de lo que jamás estuvo aquí. Ella sollozó. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber su nombre? Yo no lo sé, dijo Yeshua con una ternura que atravesaba. Y sé que te duele. Sé que hay noches en las que no puedes respirar del dolor. Sé que guardas su ropa en el armario porque no soportas deshacerte de ella. Sé que cada cumpleaños que pasa sientes que mueres un poco más. Patricia lloraba abiertamente ahora. Valeria, sentada a su lado, la abrazó con lágrimas también en sus ojos. El sufrimiento existe, continuó Yeshua, porque el amor existe. No puedes tener uno sin el otro. Si los seres humanos fueran robots programados para obedecer, no habría sufrimiento, pero tampoco habría amor. Tu hija te amó, Patricia, y tú la amaste. Ese amor era real porque era libre, y las cosas que tienen valor pueden perderse. Ese es el riesgo de amar. Pero Dios podría haber intervenido, susurró ella. Podría haberla salvado y eliminar todo el sufrimiento del mundo. ¿Convertir la tierra en un paraíso donde nada malo jamás sucede? Sí, exclamó ella. Exactamente. Entonces ya no sería la tierra, sería algo más, y ustedes no tendrían libre albedrío. Serían marionetas en un teatro perfecto. ¿Es eso lo que realmente quieres? Una vida sin riesgo, sin pérdida, sin consecuencias y, por lo tanto, sin significado real. Patricia se quedó en silencio procesando. Yeshua se incorporó y miró a todos los presentes. El sufrimiento no es evidencia contra Dios, es evidencia de que algo está roto en este mundo, y si algo está roto, significa que alguna vez estuvo completo. Ustedes saben que el mundo no debería ser así, lo saben profundamente. Cada vez que dicen esto no es justo, están apelando a un estándar de justicia que trasciende sus opiniones personales. Cada vez que se indignan por el mal, están confirmando que el bien existe objetivamente. Pero, comenzó Roberto, y si el bien existe objetivamente, continuó Yeshua, existe una fuente objetiva del bien. Y si existe una fuente objetiva del bien, Dios existe, porque Dios y el bien supremo son lo mismo. Yo dejé de escribir. Mi bolígrafo quedó suspendido sobre el papel, porque en ese momento algo hizo clic en mi mente, como si una pieza que había estado fuera de lugar durante años finalmente encajara. Y sí tenía razón. Miré alrededor. Los 30 estábamos más silenciosos que al principio. Ya no había risas nerviosas, ya no había arrogancia, había duda, la buena clase de duda, la que abre la mente en lugar de cerrarla. Yeshua volvió a su silla y se sentó con la misma calma con la que había entrado. Siguiente pregunta, dijo simplemente. Y yo supe, con una certeza que no podía explicar, que las siguientes 2 horas cambiarían mi vida para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna vez te has hecho estas mismas preguntas, si has sentido el vacío de buscar respuestas y no encontrarlas,
Deja tu reflexión en los comentarios. No estás solo en esta búsqueda. A veces, las respuestas aparecen justo cuando dejamos de huir de ellas. Después de aquella primera ronda, el ambiente en la sala había cambiado sutilmente. Ya no éramos 30 cazadores acorralando a su presa. Éramos 30 personas comenzando a dudar de nuestras propias armas. Javier, el moderador, carraspeó y revisó sus notas. Bien, continuemos. El siguiente tema es la confiabilidad de las Escrituras. Varios de ustedes mencionaron que la Biblia es un libro manipulado, editado, poco confiable. ¿Quién quiere comenzar? Una mujer llamada Elena, profesora de literatura de unos 50 años, levantó la mano con entusiasmo. Yo. Mira, Yeshua, dijo con tono profesional pero no hostil. La Biblia fue escrita hace miles de años, traducida decenas de veces, editada por concilios políticos que decidían qué libros incluir y cuáles no. ¿Cómo podemos confiar en que lo que leemos hoy es siquiera cercano a lo que se escribió originalmente? Yeshua asintió como si esperara exactamente esa pregunta. Elena, enséñame literatura, ¿verdad? Sí. Entonces, conoces los criterios académicos para evaluar la confiabilidad de textos antiguos, número de manuscritos, cercanía temporal a los eventos originales, consistencia interna, corroboración externa. ¿Correcto? Ella asintió cautelosamente. Correcto. Bien. Hablemos de números. El Nuevo Testamento tiene más de 5.686 manuscritos griegos antiguos. Algunos datan de apenas 25 a 30 años después de los eventos que describen. Cuando los comparas, el 99.5% del texto es idéntico. El 0.5% de variaciones son mayormente errores ortográficos menores. Ninguna doctrina importante depende de esas variaciones. Pero 5.000 manuscritos no significa que sea verdad, objetó Elena. Solo significa que muchas personas copiaron el mismo texto. Tienes razón, admitió Yeshua. Pero comparemos. La Ilíada de Homero, considerada uno de los textos antiguos más confiables, tiene 643 manuscritos. El más antiguo es de 500 años después de que Homero la escribiera. Las obras de Platón, 7 manuscritos, 1200 años después del original. Las guerras de las Galias de Julio César, 10 manuscritos, 1000 años de diferencia. Hizo una pausa, dejando que esos números penetraran. Y nadie cuestiona la historicidad básica de esos textos. Pero la Biblia, con evidencia manuscrita cientos de veces superior, es la que todos quieren desacreditar. ¿Por qué? ¿Por qué aplicamos estándares diferentes? Yo anoté eso en mi libreta con signos de interrogación múltiples. Era un punto justo, incómodamente justo. Sebastián, el físico, intervino. Está bien, digamos que el texto se preservó bien. Eso no significa que lo que dice sea cierto. Puedo preservar perfectamente un libro de mitología griega. Sigue siendo mitología. Exacto, acordó Yeshua. Por eso necesitamos evaluar el contenido, no solo la transmisión. Sebastián, tú eres científico. ¿Qué hace que una hipótesis sea buena? Que sea verificable, que haga predicciones comprobables, que se ajuste a los datos observables. La resurrección de Jesús es un evento histórico que puede investigarse, declaró Yeshua. No es mitología abstracta, es una afirmación concreta. Un hombre específico, en un lugar específico, en un tiempo específico, murió públicamente y fue visto vivo 3 días después por múltiples testigos. ¿Testigos sesgados?, exclamó Carolina. Eran sus seguidores. Por supuesto que van a decir que lo vieron. Algunos eran sus seguidores, corrigió Yeshua. Otros eran escépticos. Santiago, su propio hermano, no creía en él durante su vida. Lo consideraba loco. Pero después de verlo resucitado, se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén y fue martirizado por esa fe. Pablo perseguía violentamente a los cristianos.
Después de un encuentro con el Cristo resucitado, dedicó su vida a predicar el Evangelio y murió por ello. ¿Mueres por una mentira que tú mismo inventaste? La gente muere por mentiras todo el tiempo, argumentó Roberto. Mira a los terroristas suicidas, mira a los cultos, mueren por mentiras que creen verdaderas, clarificó Yeshua. No mueren por mentiras que saben que son falsas. Los discípulos no estaban en tercer nivel de un rumor. Ellos afirmaban haber visto, tocado, comido con Jesús resucitado. O era verdad o era mentira consciente. Y 11 de los 12 fueron ejecutados por mantener esa historia. Uno fue exiliado, ninguno se retractó cuando su vida estaba en juego. ¿Eso es comportamiento de mentirosos? El silencio se extendió. Yo miré a mi alrededor y vi rostros pensativos. Valeria mordía su labio inferior. Martín tamborileaba sus dedos contra su pierna. Un joven de unos 25 años llamado Diego se puso de pie. Tenía tatuajes en los brazos y una camiseta con el logo de una banda de rock. «Mira, todo eso está muy bien», dijo con tono casual. «Pero al final del día la Biblia dice cosas horribles, genocidios ordenados por Dios, esclavitud, opresión de mujeres. ¿Cómo puedes defender eso?» Yeshua lo miró con esa intensidad que ya me resultaba familiar. «Diego, ¿has leído la Biblia completa?» Y partes. ¿Qué partes? Las que la gente cita en Internet para mostrar lo malo que es. Algunos rieron nerviosamente. Diego se sonrojó un poco. «Entiendo», dijo Yeshua sin burla. «Es normal, pero déjame preguntarte. Si quisieras entender a tu banda de rock favorita, ¿leerías solo las críticas negativas de personas que los odian? ¿O escucharías sus álbumes completos, leerías las letras, entenderías el contexto de cada canción? Obvio que lo segundo. Entonces, ¿por qué con la Biblia hacemos lo primero? Tomamos versículos fuera de contexto, ignoramos el género literario, no consideramos la audiencia original, y después proclamamos que es un libro terrible. «Pero es que Dios ordenó matar a los cananeos», insistió Diego. «¿Cómo justificas eso?» «No lo justifico, lo explico», respondió Yeshua. «Los cananeos practicaban sacrificios humanos de niños, quemaban a sus propios hijos vivos como ofrendas a Moloch, tenían violación ritual institucionalizada, eran una cultura tan moralmente corrupta que estaban destruyendo la región entera. Dios les dio 400 años para cambiar, no cambiaron, el juicio finalmente llegó». «Pero matar niños cananeos para salvar niños cananeos», objetó Carolina. «¿Ves la contradicción?» «La veo», admitió Yeshua. «Y es una de las partes más difíciles de las Escrituras. Pero considera esto. Si Dios es real y eterno, la muerte física no es el final. Los niños que murieron en ese juicio despertaron inmediatamente en la presencia de Dios, salvados de una vida de abuso ritual y corrupción moral. Los adultos que perpetuaban esos horrores recibieron justicia. ¿Es cómodo? No. ¿Es difícil de entender? Absolutamente. Pero es moralmente monstruoso cuando consideras la eternidad y el contexto completo. Esa es una pregunta diferente. Patricia, que había llorado antes, habló con voz firme. «Pero nosotros no tenemos esa perspectiva eterna. Solo tenemos lo que vemos aquí». «Exactamente», dijo Yeshua girándose hacia ella. «Y por eso juzgamos basados en información incompleta. Es como si una hormiga observara a un cirujano cortando a un paciente y concluyera que el cirujano es cruel. No entiende la cirugía, no ve la enfermedad, no comprende que el corte es para sanar. Nosotros somos las hormigas tratando de juzgar las acciones de un ser infinitamente más sabio que ve toda la historia de principio a fin». «Eso es el argumento del misterio de Dios», dijo Roberto con cierto desdén. «El último recurso cuando no tienes respuestas». «No», corrigió Yeshua. «Es reconocer los límites del conocimiento humano. Tú eres filósofo, Roberto. ¿No es la humildad intelectual parte de la sabiduría? ¿No es arrogante pretender que nuestra perspectiva finita
puede comprender completamente las acciones de un ser infinito? Roberto no respondió inmediatamente. Vi su mandíbula tensarse. Yo seguía escribiendo, pero mi mano temblaba más que antes, no de frío, de algo que no podía nombrar todavía, como si algo dormido dentro de mí comenzara a despertar. Una mujer mayor llamada Marta, de unos 60 años, levantó la mano tímidamente. Yo tengo una pregunta diferente, dijo con voz suave. No es sobre evidencias o contradicciones, es sobre relevancia. Digamos que todo lo que dices es cierto. Digamos que Dios existe, que Jesús resucitó, que la Biblia es confiable. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hace eso en mi vida diaria? Tengo 62 años. He vivido bien sin Dios. Tengo una buena carrera, buenos amigos, una familia que me ama. ¿Por qué necesito esto? Yeshua sonrió con una tristeza que me partió el corazón. Marta, ¿has vivido bien? ¿Realmente? Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Sé que tu esposo murió hace 3 años. Sé que hay noches en las que miras su foto y te preguntas si volverás a verlo. Sé que la pregunta que más te atormenta no es si Dios existe, sino si tu esposo está en algún lugar o si simplemente dejó de existir para siempre. Marta ahogó un sollozo. Varias personas se giraron hacia ella con sorpresa y compasión. ¿Cómo?, susurró ella. No importa cómo, dijo Yeshua con ternura. Lo que importa es la respuesta. Y la respuesta es sí, sí, volverás a verlo. Sí, Él está en algún lugar. Sí, el amor que compartieron trasciende esta vida. Pero solo si hay un Dios que garantiza la continuidad de la existencia más allá de la muerte. Si no hay Dios, no hay alma. Si no hay alma, no hay eternidad. Y si no hay eternidad, tu esposo es solo polvo y memorias que desaparecerán cuando tú también te conviertas en polvo. Lágrimas corrían por las mejillas de Marta. «¿Y si tiene razón?», murmuró. «¿Y si es verdad? Entonces todo cambia», respondió Yeshua. «El dolor sigue doliendo, pero tiene significado. La pérdida sigue siendo pérdida, pero es temporal. La muerte sigue siendo muerte, pero es derrotada. Ese es el mensaje central, que la vida tiene propósito, que el sufrimiento no es la última palabra, que el amor es eterno porque proviene de un Dios que es amor». Yo cerré mi libreta. Ya no estaba tomando notas, estaba sintiendo, y lo que sentía era aterrador y hermoso al mismo tiempo, como si algo dentro de mí que había estado congelado por años finalmente comenzara a descongelarse. Y dolía. Dios, cómo dolía, pero era un dolor bueno, el dolor del hielo derritiéndose. Miré a Yeshua y por un momento, solo un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento supe, no con la cabeza, con algo más profundo, con ese lugar dentro del pecho donde viven las verdades que no necesitan argumentos. Este hombre no era solo un carpintero, este hombre era algo más, algo infinitamente más. «Hora de un descanso», anunció Javier con voz tensa. 15 minutos. Regresen para la segunda mitad. La gente se levantó lentamente, murmurando entre sí. Algunos salieron a tomar aire. Otros se quedaron en sus asientos, perdidos en sus pensamientos. Yo me quedé sentado, mirando mis manos, y por primera vez en años, hice algo que había jurado nunca volver a hacer. Oré, no en voz alta, solo en mi mente, apenas un susurro. «Si estás ahí, si eres real, muéstrame, por favor». No esperaba respuesta. Pero cuando levanté la vista, Yeshua me estaba mirando directamente, y sonrió, como si hubiera escuchado cada palabra. El descanso terminó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Algunos de nosotros salimos a tomar aire fresco. Otros se quedaron adentro hablando en grupos pequeños. Yo me apoyé contra una pared exterior, tratando de procesar lo que estaba sintiendo. Sebastián se acercó a mí con una expresión que no había visto en él antes. Incertidumbre. «¿Qué piensas?»,
Me preguntó, encendiendo un cigarrillo, con manos ligeramente temblorosas. No lo sé, admití. Es diferente de lo que esperaba. Ese tipo sabe lo que hace, murmuró Sebastián. No es como los predicadores habituales. Tiene argumentos sólidos, demasiado sólidos. ¿Te está convenciendo? Sebastián exhaló humo lentamente. Me está haciendo dudar. Y odio eso. Odio dudar. Toda mi vida profesional está construida sobre certezas, matemáticas, física, cosas que puedes medir y comprobar. Y ahora este carpintero de sandalias viene y desmorona mis certezas con preguntas que no puedo responder fácilmente. Valeria se unió a nosotros, abrazándose a sí misma a pesar del calor de la tarde. ¿Escucharon lo que le dijo a Patricia?, preguntó con voz temblorosa. Sabía el nombre de su hija. Sabía que guarda su ropa. Nadie aquí sabía eso. Ni siquiera yo. Y Patricia y yo somos amigas hace 2 años. Pudo haberlo investigado, sugerí sin convicción. ¿Cómo?, preguntó Valeria mirándome con ojos húmedos. Patricia no tiene redes sociales, nunca habla públicamente sobre su hija. Y Yeshua, nadie sabía que él vendría. Lo decidieron hace 2 días. ¿Investigó toda la vida de 30 personas desconocidas en 2 días? No tuve respuesta para eso. Cuando regresamos a la sala, la tensión era palpable. Ya no éramos 30 escépticos confiados. Éramos 30 personas asustadas de lo que podría estar pasando. Yeshua ya estaba sentado, esperando con esa paciencia infinita que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Cuando todos nos acomodamos, Javier retomó el micrófono. Bien, continuemos. El siguiente tema es uno que muchos solicitaron: moralidad y sufrimiento. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Diego, el joven de los tatuajes, fue directo al grano. Es simple. O Dios no puede detener el mal, lo que significa que no es todopoderoso. O no quiere detenerlo, lo que significa que no es bueno. O no existe. Problema del mal resuelto. Epicuro, identificó Yeshua. Filósofo griego, 300 antes de Cristo. Buen argumento. Falso, pero bueno. ¿Falso? Diego se cruzó de brazos. Explícate. El argumento asume que un Dios bueno y todopoderoso eliminaría todo el mal inmediatamente, comenzó Yeshua. Pero eso solo es verdad si no hay una razón suficiente para permitir el mal temporalmente. Hay razones suficientes. ¿Cómo cuáles? El libre albedrío es una, ya hablamos de eso antes, pero hay más. La formación del carácter, el crecimiento espiritual, la capacidad de elegir el amor genuino, el valor de las decisiones morales. Nada de eso es posible en un mundo sin consecuencias reales. Carolina, la médica, se inclinó hacia adelante. Pero, ¿qué hay del sufrimiento que no viene de las elecciones humanas? Los desastres naturales, las enfermedades genéticas, los niños que nacen con condiciones terminales. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Yeshua asintió seriamente. Esas son las preguntas más difíciles y merecen respuestas honestas, no respuestas fáciles. La verdad es que vivimos en un mundo caído. No es como se suponía que fuera. La creación misma está rota, gime bajo el peso de la separación de su creador. ¿Y de quién es la culpa de eso?, preguntó Roberto con tono acusador. Si Dios creó todo, creó un mundo que se rompería. Creó un mundo con libertad real, corrigió Yeshua. Y la libertad real incluye la posibilidad de elegir mal. Los primeros humanos eligieron la autonomía sobre la comunión con Dios. Ese quiebre envió ondas de ruptura a través de toda la creación. No es que Dios diseñara el cáncer o los terremotos, es que el mundo, separado de la fuente de su orden perfecto, comenzó a descomponerse. Suena a excusa, murmuró Sebastián. ¿Lo es? Yeshua lo miró directamente. Sebastián, tú eres físico. Sabes que el universo tiende hacia el desorden. La segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta en un sistema cerrado. Para mantener el orden, se necesita energía constante desde fuera del sistema.
Cuando los humanos cortaron su conexión con la fuente de orden y vida, el deterioro era inevitable. Pero Dios podría reconectar esa conexión por la fuerza, objetó Sebastián. ¿Y eliminar el libre albedrío en el proceso? ¿Convertirlos en autómatas? Ya discutimos esto. No puedes tener amor forzado. No puedes tener relaciones genuinas sin la posibilidad de rechazo. Y Dios nos ama demasiado como para forzarnos a amarlo de vuelta. Marta, la mujer mayor que había preguntado antes, habló con voz más firme esta vez. Pero si Dios nos ama tanto, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no hace obvio que existe? ¿Por qué esta búsqueda tiene que ser tan difícil? Yeshua sonrió con una tristeza profunda. Marta, yo estoy aquí, sentado frente a ti, respondiendo cada pregunta, demostrando conocimiento que no debería tener, haciendo argumentos que no puedes refutar fácilmente, y todavía dudas. ¿Qué más quieres? ¿Que el cielo se abra? ¿Que una voz truene desde las nubes? Sí, exclamó Diego, exactamente eso. Si Dios es real, que lo pruebe de una vez, una señal inequívoca, algo que no pueda ser explicado de otra manera. ¿Cómo qué?, preguntó Yeshua. ¿Cómo crear un universo de la nada? ¿Cómo diseñar vida con información equivalente a bibliotecas enteras codificadas en moléculas microscópicas? ¿Cómo establecer leyes físicas tan precisamente ajustadas que un cambio de una parte en 1000 millones haría imposible la existencia? Todo eso ya existe, y lo llamas accidente. Porque esas cosas pueden tener explicaciones naturales, argumentó Diego. ¿Pueden? ¿O solo esperas que las tengan porque la alternativa te asusta? Diego se quedó callado. Yeshua continuó, su voz adquiriendo un peso que llenó la sala. La verdad es que no quieren evidencia, quieren excusas, porque si la evidencia fuera su verdadera objeción, ya habrían cedido. Les he dado argumentos cosmológicos, evidencia histórica, precisión manuscrita que supera todo texto antiguo, diseño irreductible en biología, ajuste fino de constantes universales, ley moral objetiva. Y para cada argumento tienen una respuesta preparada. No es suficiente. Podría ser otra cosa. Todavía no lo sabemos. ¿Cuánta evidencia necesitan? ¿O acaso no es evidencia lo que buscan, sino permiso para seguir viviendo como si Dios no existiera? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque tenía razón. Yo lo sentí en mis huesos. No éramos buscadores honestos de verdad. Éramos escapistas hábiles de implicaciones. Si Dios existía, todo cambiaba. Cada decisión tenía peso eterno. Cada acción tenía consecuencias más allá de esta vida. Ya no éramos los árbitros finales de nuestra propia moralidad. Y eso daba miedo. Elena, la profesora de literatura, habló con voz temblorosa. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que simplemente creamos? ¿Que aceptemos todo sin preguntas? No, respondió Yeshua con firmeza. Quiero que sean honestos. Honestos con la evidencia, honestos con sus dudas, honestos con sus miedos. La fe no es la ausencia de preguntas. Es la decisión de confiar a pesar de las preguntas que quedan. Es mirar toda la evidencia disponible y dar el paso hacia lo que mejor explica esa evidencia, incluso si ese paso da miedo. ¿Y si ese paso está equivocado?, preguntó Patricia. ¿Y si creemos y resulta ser falso? Yeshua se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala, mirando a cada uno de nosotros por turnos. Si están equivocados y Dios no existe, entonces cuando mueran, simplemente dejarán de existir. No habrá dolor, no habrá decepción, no habrá nada. Habrán vivido una vida con propósito, amor, esperanza, moralidad objetiva, y luego se apagarán como una vela. Pero si yo estoy equivocado y Dios no existe, también me apagaré como una vela. Ambos terminamos en el mismo lugar, la nada. Hizo una pausa dejando que eso penetrara. Pero si yo tengo razón y ustedes están equivocados, entonces la nada no es el final. Entonces hay cuentas por rendir. Hay consecuencias eternas. Hay un juez que vio cada acción
escuchó cada pensamiento, conoció cada intención, y tendrán que explicar por qué rechazaron toda la evidencia que les fue presentada. Eso es la apuesta de Pascal, dijo Roberto. Un argumento viejo y refutado. No es un argumento, corrigió Yeshua. Es una observación de consecuencias, y las consecuencias son reales, Roberto. Tú eres filósofo. Sabes que la verdad no deja de ser verdad porque sea inconveniente. Sabes que la realidad no se dobla a nuestras preferencias. Roberto apretó la mandíbula, pero no respondió. Martín, el ingeniero que había estado callado durante un rato, levantó la mano. Tengo una pregunta diferente, dijo con voz controlada. Digamos que me convences. Digamos que acepto que Dios existe, que Jesús resucitó, que todo esto es verdad. Entonces, ¿qué? Voy a la iglesia los domingos, dejo de hacer cosas que disfruto, me convierto en un mojigato religioso que juzga a todos. Yeshua sonrió genuinamente por primera vez en un rato. Martín, ¿de verdad crees que te estoy pidiendo que seas aburrido? Básicamente sí. ¿Sabías que el primer milagro registrado de Jesús fue convertir agua en vino en una fiesta de bodas? No solo vino, sino el mejor vino. ¿Sabías que lo acusaban de ser comilón y bebedor porque pasaba tiempo con pecadores y celebraba con ellos? Martín parpadeó sorprendido. No, no sabía eso. El cristianismo genuino no es aburrimiento religioso, dijo Yeshua con pasión. Es vida abundante, es propósito profundo, es alegría que no depende de circunstancias. Sí, hay cosas que tendrás que abandonar, pero solo las cosas que estaban destruyéndote lentamente de todos modos. Las adicciones, las relaciones tóxicas, las mentiras que te decías a ti mismo, y lo que ganas a cambio. Paz que sobrepasa entendimiento, amor incondicional, esperanza inquebrantable, comunidad genuina, propósito eterno. Suena demasiado bueno para ser verdad, murmuró Martín. Siempre lo bueno suena así, respondió Yeshua, hasta que lo experimentas. Entonces se convierte en la única realidad que importa. Yo estaba temblando ahora, no solo mi mano, todo mi cuerpo, como si algo enorme estuviera a punto de romperse dentro de mí. Miré alrededor de la sala, vi a Patricia llorando en silencio, a Marta con las manos entrelazadas sobre su corazón, a Sebastián con lágrimas corriendo por sus mejillas, algo que nunca pensé que vería, a Valeria mordiéndose el labio hasta casi sangrar, a Diego con la cabeza entre las manos. Todos estábamos siendo desmantelados, y era lo más aterrador y lo más hermoso que había experimentado en mi vida. Yeshua habló de nuevo, su voz suave pero imposible de ignorar. Ustedes vinieron aquí hoy pensando que iban a desmantelar la fe con su lógica y sus argumentos, pero lo que realmente vinieron a buscar era permiso. Permiso para creer, permiso para esperar, permiso para pensar que tal vez, solo tal vez, no están solos en este universo frío y vacío, y yo les doy ese permiso. Más que eso, les doy la evidencia, la verdad, la realidad. Lo que hagan con eso es su decisión. Y con esas palabras, el capítulo más importante de mi vida estaba a punto de comenzar. El descanso después de la tercera ronda fue diferente. Nadie salió a fumar, nadie hizo bromas nerviosas. Nos quedamos en nuestros asientos, sumidos en pensamientos que no nos atrevíamos a vocalizar todavía. Yo estaba sentado con mi libreta abierta en una página en blanco. Había dejado de tomar notas hacía media hora. ¿Qué podía escribir? ¿Cómo documentas el momento en que tu cosmovisión completa comienza a colapsar? Valeria se sentó a mi lado. Sus ojos estaban rojos. ¿Tú crees que él es? Comenzó, pero no terminó la frase. No lo sé, mentí, pero sí lo sabía. En algún nivel profundo lo sabía. El modo en que habla, continuó ella en un susurro. El modo en que sabe cosas. Mis padres me obligaban a ir a la iglesia cuando era niña. El pastor siempre hablaba sobre Jesús como si fuera este ser lejano, abstracto, que vivió hace 2000 años. Pero Yeshua es como si lo hubiera vivido, completé. Ella asintió, tragando saliva.
Tengo miedo, admitió. Yo también. Javier llamó nuestra atención. Su rostro estaba pálido. Incluso él, el supuesto moderador neutral, estaba siendo afectado. Última ronda, anunció con voz ronca. ¿Alguien tiene algo más que necesite preguntar? Hubo un silencio largo. Entonces Roberto, el filósofo que había estado tan seguro al principio, se puso de pie. Su postura era diferente ahora, menos agresiva, más humilde. Yo tengo una pregunta, dijo, pero no es académica, es personal. Yeshua asintió. Adelante, Roberto. Si todo lo que has dicho es verdad, si Dios existe, si Jesús murió y resucitó, si hay perdón disponible. Su voz se quebró. ¿Qué pasa con alguien como yo? Alguien que ha pasado 20 años enseñando que Dios no existe. Alguien que ha apartado a otros de la fe. Alguien que ha hecho cosas de las que se avergüenza profundamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. ¿Hay perdón para alguien así o es demasiado tarde? Yeshua se levantó y caminó hacia Roberto, y lo que hizo a continuación me partió el corazón de la manera más hermosa posible. Lo abrazó. Simplemente lo abrazó. Este hombre que había estado atacándolo verbalmente durante horas. Este filósofo que había venido a destruir sus argumentos. Yeshua lo abrazó como un padre abraza a un hijo que había estado perdido. Roberto, dijo Yeshua con voz llena de emoción, nunca es demasiado tarde. Nunca. Ese es el punto completo. Vine específicamente por personas como tú, no por los que tienen todo resuelto, por los quebrantados, los perdidos, los que han hecho un desastre de sus vidas y no saben cómo arreglarlo. Roberto sollozaba abiertamente ahora contra el hombro de Yeshua. He hecho tanto daño, y todo puede ser perdonado, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, todo. Esa es la belleza del sacrificio de la cruz. No era solo un evento histórico, era el pago por todo el pecado de toda la humanidad. Pasado, presente, futuro. Tu deuda ya está pagada. Solo tienes que aceptar el pago. ¿Cómo? Sollozó Roberto. ¿Cómo acepto algo así? Reconociendo que lo necesitas, confesando que no puedes salvarte a ti mismo, creyendo que yo lo hice por ti, y entregando tu vida a seguir el camino que te muestre. Roberto se separó, mirando a Yeshua con ojos llenos de asombro y lágrimas. Tú, susurró, ¿de verdad eres? Yeshua sonrió, y por primera vez vi algo más allá de la sonrisa de un hombre sabio. Vi la sonrisa de Dios. ¿Tú qué crees, Roberto? Roberto cayó de rodillas. Señor mío, susurró, Dios mío, y en ese momento algo rompió dentro de mí también. Todas las defensas que había construido durante años, todas las excusas que había acumulado, todas las razones lógicas que había usado para mantener a Dios a distancia, se desmoronaron, y lo que quedó era solo la verdad desnuda, brillante, aterradora y hermosa. Este hombre era quien decía ser. No podía ser otra cosa. Ningún carpintero normal conocería las cosas que sabía. Ningún ser humano ordinario tendría la autoridad que emanaba de él. Ninguna persona común podría desmantelar 30 cosmovisiones con argumentos tan precisos. Me puse de pie sin pensarlo. Mis piernas se movieron por voluntad propia. Mi voz salió como un graznido. Yo también. Yeshua giró hacia mí. Y cuando nuestros ojos se encontraron, vi todo. Vi mi vida completa. Cada mentira que había contado. Cada persona que había lastimado. Cada oportunidad que había desperdiciado. Todo expuesto bajo una luz que no juzgaba, sino que simplemente veía. Y en lugar de sentir vergüenza, sentí alivio. Lo siento, susurré. Siento haber huido. Siento haber cerrado mis ojos a la verdad. Siento... Lo sé, dijo Yeshua simplemente. Y ya está perdonado. Antes de que lo pidieras. Eso es gracia. Otros comenzaron a levantarse. Patricia, Marta, Sebastián, Diego, Carolina, Elena, uno por uno. Los 30 que habíamos venido como cazadores orgullosos nos convertimos en buscadores humildes. No todos. Martín permaneció sentado, la mandíbula apretada.
Algunos otros también, luchando contra la evidencia, aferrándose a la autonomía, incluso cuando la verdad los miraba directamente. Pero la mayoría cedió. Y fue hermoso. Yeshua habló a todos nosotros. Vine hoy no para ganar un debate. Vine para ganar corazones. La lógica y la evidencia los trajeron hasta aquí. Pero lo que los lleva hasta el final es amor. Mi amor por ustedes, amor tan profundo que dejé el cielo, amor tan completo que morí en una cruz, amor tan poderoso que conquisté la muerte misma. Ese amor no es un concepto abstracto, es personal, es para cada uno de ustedes, y está disponible ahora mismo, en este momento, si solo extienden la mano y lo toman. Valeria, llorando, preguntó: ¿qué hacemos ahora? No sabemos cómo ser cristianos. Yeshua sonrió con una ternura infinita. No se preocupen por etiquetas, preocúpense por la relación. Yo no vine a fundar una religión, vine a restaurar una familia. Y todos ustedes son bienvenidos en esa familia, tal como son, con todas sus dudas, con todas sus preguntas, con todo su bagaje. ¿Y los que no creen todavía?, preguntó Martín desde su asiento, su voz tensa. ¿Qué pasa con nosotros? La puerta permanece abierta, respondió Yeshua. Siempre, hasta tu último aliento. Nunca es demasiado tarde mientras tengas vida, pero tampoco demores innecesariamente. La vida es frágil, el mañana no está garantizado, y la eternidad es eterna. Las decisiones que tomas aquí determinan todo lo que viene después. Se puso de pie en el centro de la sala, mirándonos a todos con esos ojos que veían demasiado y perdonaban completamente. Algunos de ustedes dejarán este lugar transformados. Otros dejarán este lugar endurecidos, más determinados que nunca a rechazar la verdad. Esa es la naturaleza del libre albedrío. Yo respeto sus decisiones incluso cuando rompen mi corazón. Pero sepan esto. Ninguno de ustedes volverá a poder decir que no sabía. Ninguno podrá afirmar que nunca tuvo evidencia. Ninguno podrá decir que Dios no se reveló, porque hoy Él lo hizo. Y entonces sucedió algo que sellaría para siempre en mi mente la verdad de quién era este hombre. Extendió sus manos y vi las cicatrices. No habían estado ahí antes, estoy seguro. Había estado observando sus manos durante horas. Pero ahora estaban ahí, marcas en sus muñecas, marcas en sus palmas, marcas que contaban una historia de crucifixión. Patricia las vio también, ahogó un grito. Tus manos, Yeshua las miró con una expresión que mezclaba dolor y triunfo. El precio del amor, dijo simplemente, el precio de su libertad, el precio de su perdón. No fue barato, costó todo, pero ustedes valían todo. Sebastián, con voz temblorosa, preguntó la pregunta que todos estábamos pensando. ¿Tú eres realmente? Yeshua no respondió con palabras, solo sonrió. Y en esa sonrisa vi galaxias, vi la fundación del universo, vi cada momento de la historia humana. Vi mi nacimiento, mi vida, mi muerte potencial y lo que vendría después. Vi a Dios, y Dios me vio. Y me amó de todos modos. Caí de rodillas uniendo a Roberto en el suelo, y escuché mi voz, como si viniera de muy lejos, decir palabras que nunca pensé que diría. Creo, ayuda mi incredulidad. Ya lo hice, respondió Jesús. Ya lo hice. No sé cuánto tiempo permanecimos en esa sala después de que la verdad se revelara. El tiempo pareció detenerse, o tal vez simplemente dejó de importar. Uno por uno, los que habíamos creído nos acercamos a Jesús. Él habló con cada uno de nosotros individualmente, palabras que no compartiré porque eran personales, sagradas, solo para el oído de cada corazón. Cuando llegó mi turno, me arrodillé frente a él y no pude formar palabras coherentes, solo lágrimas. Él puso su mano sobre mi cabeza. Has estado corriendo mucho tiempo, dijo suavemente. Puedes descansar ahora. Estás en casa. Y tenía razón. Por primera vez en años sentí que estaba en casa.
no en un lugar físico, sino en una realidad espiritual, como si toda mi vida hubiera estado ligeramente fuera de foco y finalmente, todo se había alineado. ¿Qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo vivo sabiendo esto? Un día a la vez, respondió. Algunos días serán fáciles, otros serán imposiblemente difíciles, pero nunca estarás solo. Incluso cuando no me sientas, estoy ahí. Incluso cuando dudes, soy real. Incluso cuando falles, eres amado. ¿Y si vuelvo a apartarme? Entonces volveré a buscarte, una y otra vez, hasta tu último aliento. Ese es el tipo de amor con el que estás tratando. No es amor condicional que se retira cuando fallas. Es amor que persigue, que restaura, que nunca se rinde. Me abrazó entonces, y en ese abrazo sentí lo que las palabras nunca podrían transmitir: aceptación completa, perdón absoluto, amor inquebrantable. Cuando me separé, mis ojos cayeron nuevamente sobre las cicatrices en sus muñecas. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué pasar por eso? No valgo ese tipo de sufrimiento. Jesús sonrió con esa mezcla de tristeza y alegría que ahora reconocía como característica suya. Tú no determinas tu valor, yo sí, y desde mi perspectiva, valías cada segundo de ese sufrimiento. Valías la cruz, valías la tumba, valías la resurrección, porque sin todo eso estarías perdido para siempre, y eso era inaceptable para mí. Más lágrimas. No sabía que tenía tantas. Me levanté con piernas temblorosas y regresé a mi asiento. Roberto estaba ahí, su rostro transformado. Ya no era el filósofo arrogante que había entrado. Era un niño que acababa de encontrar a su padre después de años perdido. ¿Tú también?, me preguntó. Yo también. Nos abrazamos. Dos ateos conversos unidos por la verdad más antigua y más nueva del universo. Valeria se unió a nosotros, luego Patricia, Marta, Sebastián, Diego, Carolina, Elena. Uno por uno, los que habíamos creído formamos un círculo espontáneo. Sin palabras al principio, solo presencia compartida. Entonces Patricia habló. ¿Creen que nos diga más? Sobre lo que viene después de esto. Como si hubiera escuchado, y probablemente lo hizo, Jesús se dirigió a todos nosotros una última vez. El camino adelante no será fácil. El mundo no entiende lo que han experimentado aquí. Algunos los llamarán locos, otros los acusarán de debilidad. Algunos de sus seres queridos se alejarán porque no comprenden su transformación. Pero recuerden, no están solos. Se tienen unos a otros, y me tienen a mí. No de forma física como hoy, pero de forma espiritual, que es aún más real. A través de la oración, a través de las escrituras, a través de la comunidad de creyentes, a través de esos momentos silenciosos cuando saben, simplemente saben, que no están solos. Sebastián levantó la mano tímidamente. ¿Volveremos a verte? ¿Así? ¿Físicamente? Jesús sonrió con una tristeza conocedora. Algunos sí, otros no hasta el final, pero todos me verán eventualmente. Esa es una promesa. Y yo no rompo mis promesas. ¿Qué pasa con los que no creyeron hoy?, preguntó Valeria mirando a Martín y algunos otros que permanecían en sus asientos, observando, pero no participando. La historia con ellos no ha terminado, respondió Jesús. Hoy plantamos semillas. Algunas brotarán mañana, otras en meses, algunas en años, y tristemente, algunas nunca brotarán. Pero todas recibieron la oportunidad. Ese es el regalo más grande que puedo dar, la libertad de elegir. Incluso cuando eligen rechazarme, miró directamente a Martín. La puerta permanece abierta, amigo mío. Siempre. Martín desvió la mirada, su mandíbula trabajando. Pude ver el conflicto en él, la evidencia contra el orgullo, la verdad contra la autonomía. Era una batalla que él tendría que resolver solo. Jesús continuó. Antes de irme, quiero que sepan algo. Lo que experimentaron hoy no fue accidente. Cada uno de ustedes fue llamado aquí por nombre. Cada uno tenía preguntas que necesitaban respuestas. Cada uno tenía heridas que necesitaban sanación.
y cada uno recibió exactamente lo que necesitaba, aunque no siempre fue lo que querían. ¿Nos llamaste?, preguntó Elena. Nos llamaste específicamente. Siempre los he estado llamando. Hoy simplemente respondieron, o comenzaron a responder. El llamado no cesa. Es una invitación constante, extendida cada día de sus vidas. Ven a mí, conóceme, ámame, sígueme. La respuesta siempre ha sido suya. Hubo un momento de silencio pesado. Entonces Diego, el joven de los tatuajes, preguntó con voz quebrada, ¿qué hacemos con nuestra vida ahora? ¿Cómo la vivimos sabiendo que tú eres real? Viven con propósito, respondió Jesús. Viven con amor. Viven sabiendo que cada acción tiene significado eterno. Cada palabra que hablan puede plantar semillas de vida o muerte. Cada decisión los acerca a mí o los aleja. No es complicado, aunque tampoco es fácil. Amen a Dios con todo su corazón. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Todo lo demás fluye de esos dos mandamientos. Si no saben qué hacer en una situación, pregunten, ¿qué mostraría amor aquí? Y luego háganlo, sin importar el costo. Patricia, con voz temblorosa, preguntó, ¿le dirás a mi hija, le dirás que la amo? ¿Que no pasa un día sin que piense en ella? Jesús caminó hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. Ella ya lo sabe, y te está esperando. Cuando llegue tu tiempo, ella será la primera persona que veas. Y el abrazo que compartan, ese abrazo valdrá cada lágrima que has derramado. Patricia colapsó sollozando. Pero esta vez no era dolor sin esperanza. Era dolor con la promesa de sanación. Duelo con la certeza de reencuentro. Marta preguntó lo mismo sobre su esposo y recibió la misma promesa. Uno por uno, Jesús respondió las preguntas más profundas de nuestros corazones. No con respuestas filosóficas abstractas, sino con verdades personales y concretas que tocaban exactamente lo que cada uno necesitaba escuchar. Cuando finalmente habló por última vez, su voz llenó la sala de una manera que trascendía el volumen físico. Recuerden este día. Cuando las dudas regresen, y regresarán, recuerden. Cuando el mundo los presione para que conformen, recuerden. Cuando se sientan solos, recuerden, estuvieron aquí, vieron, escucharon, experimentaron. Y nada de eso fue accidente o alucinación. Fue tan real como cualquier cosa que experimentarán en sus vidas. Y una última cosa, no guarden esto para ustedes. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Cuenten su historia, compartan la verdad, no con arrogancia, sino con humildad, no con juicio, sino con amor, porque hay millones como ustedes que están buscando, esperando, anhelando la verdad sin saber dónde encontrarla. Sean las manos que buscan, sean la voz que responde, sean el abrazo que recibe, porque cuando hacen eso por el más pequeño de estos, lo hacen por mí. Se puso de pie entonces, y algo en su postura cambió. Se volvió más luminosa, no literalmente, pero espiritualmente, como si la gloria que había estado conteniendo comenzara a filtrarse a través de su forma humana. «Es hora de que me vaya», dijo simplemente. «No», exclamó Diego. «No todavía. Tengo más preguntas». «Siempre tendrás más preguntas», sonrió Jesús. «Esa es la naturaleza de la mente humana. Pero las respuestas que realmente importan, esas ya las tienes. El resto se revelará a su tiempo». Comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso parecía cargado de significado. Cuando llegó al umbral, se giró una última vez. «Los amo», dijo simplemente. «Más de lo que jamás comprenderán completamente en esta vida. Pero algún día, cuando estén en mi presencia directa, lo entenderán. Y en ese momento, toda pregunta, toda duda, todo sufrimiento tendrá sentido perfecto. Hasta entonces, confíen, amen, perseveren y sepan que nunca jamás están solos». Y entonces se fue. Simplemente se fue. Salió por la puerta, y cuando varios de nosotros corrimos tras él, unos segundos después, no había nadie en el pasillo. Buscamos por todo el edificio. Nada.
Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Regresamos a la sala en silencio. Los que habíamos creído nos miramos unos a otros, procesando lo imposible que acababa de suceder. Martín seguía sentado, su cabeza entre sus manos. Algunos otros también, luchando con lo que habían presenciado. Sebastián rompió el silencio. Acabo de tener un encuentro con Dios. Todos lo tuvimos, susurré. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria. ¿Cómo volvemos a la vida normal después de esto? No creo que podamos, respondió Roberto. No creo que se suponga que debamos. Todo ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Tenía razón. Salimos de ese edificio como personas completamente diferentes de las que habían entrado. Algunos de nosotros intercambiamos contactos, prometiendo mantenernos en contacto, ayudarnos mutuamente en este nuevo camino. Patricia me abrazó antes de irse. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por estar aquí, por hacerme sentir menos loca, por ser testigo de esto conmigo. Gracias a ti también, respondí. Esa noche, solo en mi apartamento, me senté con mi libreta, todas esas páginas en blanco, todas esas preguntas sin responder. Y comencé a escribir, no las evidencias académicas, no los argumentos filosóficos, aunque esos habían sido importantes para traerme hasta la puerta. Escribí sobre el encuentro, sobre las preguntas que habían sido respondidas, sobre las cicatrices en sus muñecas, sobre el amor en sus ojos, sobre la transformación que sentía ocurriendo en mi propio corazón. Escribí hasta que el sol salió, y cuando terminé, supe lo que tenía que hacer. Tenía que contar esta historia, no para convencer a nadie, no para ganar debates, sino para testificar, para decir, yo estuve ahí, yo lo vi, yo experimenté, y nada ha sido igual desde entonces, porque 30 ateos entramos a una sala ese día, y no todos salimos como ateos. Algunos salimos como creyentes, como seguidores, como hijos e hijas del Dios que amamos lo suficiente como para buscar darnos hasta en nuestra obstinación. Y si eso es posible para nosotros, es posible para cualquiera. Incluso para ti, especialmente para ti. La puerta permanece abierta, siempre ha estado abierta. La pregunta es, ¿entrarás? 6 meses después. Nos reunimos una vez al mes ahora, el grupo que estuvo en esa sala aquel día, no todos, pero varios, 17 de los 30 originales. Nos juntamos en diferentes casas, compartimos comidas, oramos juntos, algo que todavía se siente extraño para algunos de nosotros. Estudiamos las Escrituras. Nos apoyamos mutuamente cuando las dudas regresan, porque sí regresan. Patricia sonríe más ahora. Todavía extraña a su hija con un dolor que nunca desaparecerá completamente, pero hay esperanza mezclada con ese dolor, esperanza de reencuentro. Sebastián dejó su trabajo en la universidad, ahora enseña física en una escuela cristiana, integrando su fe con su ciencia de maneras que nunca pensó posibles. Roberto escribió un libro sobre su experiencia, se llama El filósofo que encontró verdad. Está ayudando a miles de personas que luchan con las mismas preguntas que él luchó. Diego comenzó un ministerio para jóvenes en su vecindario. Usa su historia de transformación para alcanzar a otros que piensan que están demasiado lejos para ser salvados. Marta se reconectó con su fe de una manera que nunca experimentó cuando era joven. Ahora lidera un grupo de apoyo para viudas, compartiendo la esperanza que recibió aquel día. Valeria se reconcilió con su familia. Las heridas no sanaron de la noche a la mañana, pero hay progreso, hay perdón, hay amor fluyendo donde antes solo había amargura. Carolina usa su experiencia médica para servir en clínicas gratuitas, viendo su trabajo no solo como ciencia, sino como ministerio. Elena escribe sobre fe y literatura, explorando cómo las grandes historias siempre apuntan a la gran historia. Y yo escribo, cuento historias, comparto testimonio, no porque tenga todas las respuestas, sino porque experimenté la respuesta. Y Martín y los otros que no creyeron aquel día, algunos
todavía están resistiendo. Algunos han desaparecido completamente, queriendo olvidar lo que experimentaron porque la verdad es demasiado inconveniente. Pero algunos están empezando a hacer preguntas. Martín me escribió hace 2 semanas. El email decía simplemente, cuéntame más. No estoy listo para creer todavía, pero quiero entender. ¿Podemos hablar? Le respondí, por supuesto, la puerta siempre está abierta, porque eso es lo que Jesús nos enseñó aquel día. Las puertas no se cierran mientras haya vida, las historias no terminan mientras quede un capítulo por escribir, y la gracia nunca se agota mientras haya un corazón dispuesto a recibirla. Así que seguimos adelante, un día a la vez. Algunos días con más fe que otros, pero siempre con la certeza de que aquel día, en aquella sala, algo real sucedió. Dios se nos reveló. Y nada, absolutamente nada ha sido igual desde entonces, ni nunca lo será. Porque una vez que has visto la verdad cara a cara, no puedes fingir no haberla visto. No importa cuánto lo intentes. Fin. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te identificaste con alguno de los personajes, si has sentido ese vacío que solo Dios puede llenar, déjanos saber en los comentarios. Comparte tu propia historia, porque tal vez, solo tal vez, tu testimonio sea exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. No estás solo en esta búsqueda, y la puerta permanece abierta para ti también.